Buenas tardes, doctor. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de la UTM, Universidad Técnica de Manabí, de la carrera Psicología Online, y para nosotros es un gusto que hoy nos esté acompañando. Bueno, soy Marina y yo hoy quisiera más que todo agradecerle por tomarse el tiempo para hablar con nosotros, como ya le mencioné. Para comenzar, me gustaría preguntarle, ¿cuál es su función principal como psicólogo en la área militar? Buenas tardes, señoritas. Permítame presentarme, soy el doctor Carlos Cárdenas. Soy psicólogo clínico desde hace 22 años aproximadamente. Me gradué en la Universidad Central del Ecuador. Las funciones principales, lo que yo cumplo dentro de lo que es el ambiente militar, es principalmente la atención a pacientes. Se atiende a pacientes con diferentes patologías, no solo al señor militar, sino también a su familia. En este caso, esposa, hijos, padres, si fuese el caso. Esta es la labor principal que yo hago. De ahí tenemos otras actividades como son la capacitación, se da conferencias, charlas, talleres, de todos los temas, ¿no? Principalmente violencia intrafamiliar, adicciones, alcoholismo, eh, ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Y también otra de las tareas que realizamos dentro de lo que es el ambiente militar es la evaluación psicológica. La evaluación psicológica la realizamos a los señores militares cuando van a los cursos, a los diferentes cursos que ellos tienen en su carrera, también para los ascensos. eh, Específicamente esas son las funciones que yo cumplo. Ya, muy bien. Y además, ¿no? Además, ¿cómo define su enfoque o estilo de trabajo dentro del policlínico militar? La psicología militar, como yo la llamo, es distinta a otro tipo de psicologías, ¿no? Como ustedes deben saber, hay una especialidad de psicología militar, no aquí en Ecuador, pero sí la hay en Chile, en Argentina, en Brasil, si no me equivoco. ¿Y por qué hay esta disciplina de la psicología militar? Porque el señor militar tiene una idiosincrasia distinta y el ambiente militar también es distinto. Ustedes saben que dentro del ambiente militar hay algo fundamental que se llama la jerarquía. La jerarquía es para los militares lo más valioso que existe. Esto quiere decir que si un oficial superior da una disposición, una orden, el militar tiene que cumplirla, ¿no? Yo he tenido, ustedes saben que como estudiantes de psicología saben que hay una condición sine qua non para que uno pueda atender a un paciente. ¿Cuál es esta condición? Que haya la espontaneidad del paciente, ¿no? Quiere decir que el paciente acuda, vaya por su propia voluntad. Mientras que en el ambiente militar, los señores militares muchas veces han ido a mi consultorio con una orden, con una disposición, con un memorando. Y muchas veces van molestos, enojados, ¿no? Y como ustedes deben saber, el militar que va obligado prácticamente no acude nuevamente, ¿no? Entonces, como yo les decía, yo ya llevo 21 años aquí en el ejército y yo también ya tengo una idiosincrasia acoplada a la vida militar, ¿no? A saber que hay un orden jerárquico, a saber que los señores militares son muy disciplinados, muy rígidos, muy rectos, y saben que eso también se transmite a sus familias, ¿no? En el ambiente militar, el militar es la cabeza de la familia y lógicamente es el que, de cierta forma, es el que da las directrices dentro del hogar, ¿no? Los hijos también son bastante disciplinados, las esposas de la misma manera tienen una especie de disciplina, de responsabilidad, de respeto bastante elevada, ¿no? Pero el ambiente dentro del policlínico es un ambiente bastante agradable, no difiere mucho tal vez de un hospital o de otra institución de salud. Buenas tardes, doctor. Muy interesante aportación de su parte. Soy Wendy Alvarado y ahora quisiera preguntar, ¿qué tipo de instrumentos o pruebas utiliza con más frecuencia en sus prácticas clínicas con el personal de las Fuerzas Armadas? Muchas veces nosotros confundimos al psicólogo con un psicometrista, ¿no? Y en las universidades les hacen pensar a los estudiantes de psicología que sí o sí hay que tomar o que hay que aplicar una prueba psicológica. Pero no es tanto así. Yo les voy a comentar que el principal instrumento del psicólogo es la observación clínica, la entrevista psicológica, ¿no? El psicólogo clínico es el que se basa en los síntomas, signos para poder dar un diagnóstico, ¿no? Después principalmente yo les tomo el test que yo utilizo es el SRQ. Es un test estandarizado que mide principalmente neurosis, mide psicosis, epilepsia y alcoholismo. Es un test prácticamente completo de 30 preguntas, ¿no? Eso los tomo a los pacientes prácticamente todos los días para lo que es la ficha médica. Ya nos piden algunas pruebas mucho más especializadas.
Yo aplico lo que es el BFQ para lo que es la personalidad. Muchas veces nosotros cuando nos mandan a hacer evaluaciones psicológicas para el ingreso a las escuelas de formación, en este caso al SMIL o a la Esforce, muchas veces hemos aplicado el MMPI, hemos aplicado el 16PF, hemos aplicado el PAI, que son específicamente pruebas de personalidad. La prueba que se llama MMPI, no sé si tal vez ustedes la conocen, el MMPI es una prueba súper completa, pero tiene 534 preguntas. Entonces ya se imaginarán, pues 534 preguntas es muchísimo, ¿no? Hay gente que se demora más 2, 3 horas, a veces mucho más. Entonces, como que yo no le veo tan prudente que tomar una prueba tan larga, pero les comento que esa prueba se la aplica en West Point, la Escuela de Formación de Oficiales en Estados Unidos. Niños, yo no trabajo mucho con niños porque no soy especialista en niños. Eso sí les doy una recomendación, niñas, cuando ya sean profesionales, nunca traten de resolver todos los problemas. Hay problemas que ustedes no van a poder resolver. Cuando vienen niños a mi consultorio, yo les converso con los padres y les digo que yo no soy especialista. Pero algunas veces cuando yo he tratado de dar una mano, de ayudar a un niño, lo más recomendable es una prueba psicoproyectiva. Hay una prueba psicoproyectiva que tal vez es la más utilizada, que es el HTP, House Tree Person. Consiste en hacerle dibujar al niño primero una casa, luego un árbol y luego una persona. Y después, viendo las características del dibujo, poder uno dar un diagnóstico, porque ustedes saben que a un niño muchas veces hacerle o tomarle una prueba, tal vez extensa, no lo va a hacer. También manejo lo que es Rorschach, pero ustedes saben que Rorschach es bastante complejo, ¿no? La aplicación de esta prueba, que también es una prueba psicoproyectiva. Entonces, dependiendo de las necesidades de su paciente, decide cuál es el más adecuado para cada uno, como debería decir. Así es, y es también la demanda que nos hagan, ¿no? Para los cursos de formación es una demanda, ¿no? Porque ustedes saben que también necesitamos, para los cursos de formación de ley necesitamos pruebas de personalidad, porque lo que se quiere saber si es que el personal que va a ingresar al ejército tal vez tiene rasgos de impulsividad, rasgos de psicópatas, de esquizofrenia, etcétera, ¿no? Entonces, indudablemente que según la necesidad, como yo les decía hace un rato, yo aplico el SRQ, que también mide lo que es alcoholismo, pero hay muchas pruebas que son bastante manipulables, ¿no? Porque si yo, no sé si ustedes conocen, digamos, un audit. Un audit es una prueba de 20 preguntas que mide alcoholismo. Pero si yo digo, soy una persona alcohólica y no quiero que nadie sepa que yo soy alcohólico, ¿qué pongo? Todo no, 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 no. Y manipulo la prueba y lista, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, sí son buenas lo que es de estas pruebas de personalidad, como yo les decía, que yo manejo el BFQ, pero repito, también hay el PAI, el 16PF. El 16PF también es bastante recomendable en la psicología industrial, que es principalmente para la selección de personal. Entonces, en definitiva, sí, que las pruebas se las toma según la necesidad y según lo que en este caso le pidan a uno, ¿no? Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Caterina. Bueno, ¿podría compartir con nosotros algún modelo de evaluación que haya utilizado recientemente en su práctica clínica y explicarnos cómo lo aplica? He tenido pacientes esquizofrénicos, ¿no? Otra recomendación, por favor, ustedes son psicólogas, van a ser psicólogas, ¿no? No se metan con pacientes psiquiátricos, por favor, no se metan con pacientes psiquiátricos. Cuando hay un paciente psiquiátrico, tienen que referir siempre. Yo recién tuve una pasante, una niña, así como ustedes, ¿no? Jovencita, que quería conquistar el mundo, ¿no? Entonces ella quería atender a todo el mundo y no se puede, ¿no? Ustedes sí saben lo que es el efecto iatrogénico, ¿no es cierto? El efecto iatrogénico es cuando uno, en lugar de hacer un bien, está haciendo un mal al paciente. Entonces, no debemos hacerlo. Entonces, tuve un paciente esquizofrénico. El paciente esquizofrénico es súper fácil de diagnosticar. Necesitamos dos síntomas específicos que son alucinaciones y delirios. Las alucinaciones son las alteraciones de las sensopercepciones, la vista, el oído, el olfato, el gusto, etcétera, ¿no? Entonces, un paciente esquizofrénico lo que tiene es alucinaciones auditivas y visuales, ¿no es cierto? Ve cosas, escucha cosas, etcétera. Y el delirio, que es un trastorno del pensamiento. Entonces, lógicamente, el trastorno del pensamiento implica ya ideas erróneas, ideas extrañas, pensamientos que no son ciertos. Un paciente le va a decir que, yo les juro, yo tenía un paciente que decía que hablaba con Dios y que Dios le decía las cosas que él tiene que hacer, ¿no? Entonces ya de una, ni siquiera necesitan un test, ¿sí me entienden? Ni siquiera necesitan una prueba para darse cuenta de que una paciente o un paciente tiene esquizofrenia. Por eso yo les decía, es básico y fundamental que ustedes puedan ver los signos y síntomas de un paciente. Les pongo un ejemplo, digamos que va una chica que tenga ansiedad y empieza a morderse las uñas, tener hidrosis palmar, que eso es un poquito complicado de verlo, pero, o sea, agitación psicomotriz, etcétera, ¿no? Entonces ustedes ya se van a dar cuenta que esta paciente tiene agitación psicomotriz y podríamos ya dar un diagnóstico presuntivo de lo que es ansiedad. Entonces yo les decía, es importante aplicar un test para corroborar un diagnóstico, pero tengan bien claro, niñas, que el test
no da un diagnóstico por sí solo. Eso métase bien claro en su cabeza. Un test por sí solo, ustedes no pueden coger y tomarle un test a una persona y de pronto decir, ve, en el test salió que esta persona tiene esquizofrenia, digamos, ¿no? Pero usted le ve que es una persona súper coherente, que no tiene alucinaciones, que no tiene delirios. Entonces usted no puede diagnosticar una esquizofrenia. Entonces le digo, principalmente el psicólogo se basa en la observación y en la entrevista psicológica. Y repito, el test es un complemento, niñas. Buenas tardes, doctor. Gracias por la aportación. Me presento, soy la estudiante Estefanía Bolaños. Como cuarta pregunta, queríamos saber cuáles son los métodos de informe y la historia clínica estándar que utiliza en una práctica o una terapia en sí. En la actualidad, más bien, nosotros nos basamos en las historias clínicas y en los informes nos da el Ministerio de Educación. Imagínense, solo pónganse a pensar, yo hace 22 años que me gradué, a mí me tocó hacer la tesis en una máquina de escribir. Solo imagínense cómo pudo haber sido mi tormento, ¿no? Hacer una tesis en una máquina de escribir, ¿no? Ya se imaginará. En la actualidad, alguien viene y me dice, doctor, ayúdeme con un certificado, digamos, ¿no? Digo, gracias a Dios, porque ahora se ha simplificado muchísimo las cosas, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos un sistema y ustedes saben que todos los sistemas en la actualidad ya están interconectados. Entonces, me piden un certificado, yo solo ingreso los datos del paciente y el sistema mismo me arroja un certificado indicando que el paciente tal, con número de cédula tal, presenta el diagnóstico tal. Entonces ahora es súper fácil, ¿no? Hacer un certificado. El informe es lo básico, ¿no? Lo fundamental que es en un informe, ¿no? En un inicio, datos de identificación. Los datos de identificación también dependen muchísimo de la corriente psicológica que usted tenga, ¿no? Se va a comparar unos datos de identificación en mi caso yo soy cognitivo-conductual, porque así es la Universidad Central del Ecuador, pero no se va a comparar con un informe psicológico de un psicoanalista, porque al psicoanalista le interesa muchísimo cuándo empezó a lactar, cuándo dejó de lactar, a qué edad controló esfínteres, a qué edad dejó de chuparse el dedo, cosas por el estilo, ¿no? Y eso lo plasman en un informe. Mientras que el cognitivo conductual interesa mucho más son los datos actuales, ¿no es cierto? Entonces, datos específicos de nombres completos, fecha de nacimiento, estado civil, cuántos hijos tiene, dónde trabaja, ingresos mensuales, si la casa es propia, arrendada. Eso es importante porque también ahí sabemos cómo está la situación socioeconómica del paciente, ¿no? Y ustedes saben que eso también es importante para ver en qué condición se encuentra. Después viene lo que es el motivo de consulta, que es también fundamental y básico. De ahí tenemos una anamnesis personal. ¿Qué implica la anamnesis personal? Implica la historia de la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Desde qué edad empecé a tener estos síntomas, ¿no es cierto? Tenemos que indagar. En la primera entrevista, yo no le recomiendo tanto indagar estos datos, porque muchas veces cometemos el error que en la primera entrevista queremos sacar todos los datos que podemos y no es así. En la primera entrevista, fundamentalmente, niñas, tenemos que crear el rapport y la empatía. Eso métase bien claro. El rapport y la empatía es fundamental para que su paciente regrese. Si usted crea un adecuado ambiente de rapport y empatía, su paciente va a regresar, caso contrario no va a regresar. Ya tenemos lo que es la anamnesis y de ahí sí tenemos lo que es el tratamiento, vamos a seguir, el tratamiento a seguir. Muchas veces ponen algunos en su informe, ponen el pronóstico. Yo no le pongo tanto el pronóstico porque imagínense poner un pronóstico bueno, malo, regular, como que no me cuadra, ¿no? Como que el pronóstico más bien queda para uno personal, ¿no? Para saber qué tan bien o cómo nos va a ir con tal o cual paciente. Muchas gracias por la información, doctor. Por otro lado, ¿nos puede ayudar con un poco de información respecto a la garantía de la confidencialidad y el manejo ético de la información en una terapia, por favor? Parece una excelente pregunta. La confidencialidad viene de la ética, ¿no es cierto? Porque lógicamente la confidencialidad la llevamos nosotros como profesionales. Les comento esto desde el punto de vista legal porque yo también soy abogado. Justamente hace 5 años yo me gradué de abogado en la UTPL. La confidencialidad implica que si un paciente me cuenta cualquier circunstancia, yo no puedo comentar a nadie. Yo he tenido pacientes que han abusado sexualmente de niños o que han sido ellos abusados sexualmente, ¿no? Aquí viene una cuestión de aviso, no aviso. Si alguien viene y me dice que ha abusado de un niño, yo no soy abogado, no soy juez, no soy fiscal, pero si viniera en algún momento una indagación, una investigación en el orden jurídico, y a ustedes le piden que diga o que comente o que rompa la confidencialidad, nadie le puede obligar a romper la confidencialidad. Solo un juez, bajo un pedido expreso del juez, usted puede romper la confidencialidad. Caso contrario, no lo puede hacer absolutamente ante nadie. Muchas veces me han ido a decir, pero díganos, doctor, ¿qué es lo que dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué pasó? Yo no puedo decirlo. Repito, solo que haya una petición, ¿sí? Legal de parte de un juez.
Yo podría romper mi confidencialidad, pero repito, es muy relativo, porque la confidencialidad también depende del profesional. Hay muchos profesionales que comentan estas situaciones, ¿no? Saben que los casos que ustedes tengan no lo comenten ni siquiera con sus esposos. No sé si ustedes son casadas, no lo comenten ni siquiera con sus esposos, porque son cosas que, que van y le cuentan a ustedes y que tal vez las únicas personas que sepan. Imagínense, yo tuve un paciente que un día me contó que mató a una persona y me dijo que yo era la única persona que lo sabía. O sea, en el mundo, esa persona y yo éramos los únicos que sabían que esta persona mató a otra persona. Lógicamente, si había en ese momento una cuestión legal, que alguien me hubiera una orden de un juez que me diga, a ver, doctor, este señor le confesó que mató a una persona, usted tiene que decirlo. Ay, sí, yo estoy en la obligación, porque si yo no rompo mi confidencialidad, me vuelvo cómplice y también encubridor de algún, en este caso, de algún delito, niñas. Buenas tardes, me presento, soy Jamie Gavica. La pregunta que yo quería realizarle es, ¿qué medidas toma para asegurar que sus intervenciones sean culturalmente sensibles y apropiadas para cada paciente? Justamente les hablaba hace un rato del rapport y la empatía, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que cada paciente es distinto, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Ya sea por su edad, ya sea por su sexo, ya sea por su condición económica, condición social, ya sea por su nivel de estudios, etcétera. Cada ser humano, cada paciente es distinto a otro. Entonces, como ustedes saben, el rapport es crear ese ambiente de confianza. Crear el ambiente de confianza implica, y la empatía implica ponerse en los pies de la otra persona, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay muchos señores militares que son de la costa, muchos de la sierra y muchos del oriente, ¿no es cierto? Entonces, también son características propias de cada región, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente el psicólogo no puede, no puede decir o hacer cosas que vayan tal vez a herir la susceptibilidad del paciente desde el punto de vista cultural, como ustedes me preguntan, ¿no? Entonces, lo básico y fundamental es eso, ¿no? Ponerse en los pies del paciente, sentir lo que siente el paciente y de cierta forma acoplarse o adaptarse culturalmente a lo que el paciente pueda hacer o sentir. En el sentido de que ustedes saben que hay cosas que son un poco más aceptables en la costa, tal vez menos aceptables en la sierra o más aceptables en el oriente. Yo he tenido pacientes que son unidades, ¿no? De comunidades autóctonas, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque ustedes no lo crean, yo tenía un sargento que tenía cuatro esposas y yo decía que envidia, ¿no? Cuatro esposas, no, mentira, qué miedo. Él decía que tenía sus cuatro esposas y lo decía desde un punto de vista totalmente normal, ¿no es cierto? Para uno tener cuatro esposas, imposible, ¿no? Pero allá culturalmente era aceptado y aparte era algo normal. Entonces, eso tengan bien claro, chicas, ¿no? Cuando ustedes ya sean psicólogas, ustedes nunca pueden poner sus conceptos de moral con respecto a un paciente, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Como yo decirle, discúlpeme, sargento, ¿cómo cree usted que pueda tener cuatro esposas? ¿Sí me entienden? Yo tengo que respetar esas circunstancias sobre todas las cosas, porque si él o en su comunidad es aceptable, yo también, yo no soy quien, ¿sí me entienden? Yo no soy un cura, yo no soy tal vez una persona que está ahí para darle clases de moral a mi paciente. La moral, la ética viene solita del paciente. No estamos aquí, no, psicólogas, no estamos aquí para dar consejos. Nosotros no somos consejeros. Nosotros estamos aquí para buscar una solución al conflicto, al problema del paciente, darle las herramientas suficientes al paciente para que él pueda resolver sus problemas, chicas. Otra pregunta que le quería decir es que, bueno, uno sabe que después de una consulta suelen hacerse las retroalimentaciones. Entonces, quería saber cómo usted incorpora estas retroalimentaciones a sus pacientes. Justamente, se podría decir que esto al final de cada terapia, nosotros, como ustedes dicen, no se hace una retroalimentación en el sentido de que el paciente haya tomado conciencia, ¿no es cierto?, de lo que sucedió, de lo que había sucedido dentro de la terapia, y lógicamente que el paciente también tenga la suficiente entereza como para tomar la decisión que sea lo suficientemente decisiva para cambiar, en este caso, su vida, ¿no? En este caso, la retroalimentación con el paciente es importante porque es como refrescarle, ¿no es cierto? Es como que refrescarle los conocimientos. Ustedes saben que los psicólogos tenemos un montón de instrumentos, tenemos un montón de circunstancias a nuestro favor, como es el mismo parafraseo. Se van a topar cuando un paciente venga y les diga, doctor, no sirvo para nada. Entonces, ¿cuál sería un parafraseo? Discúlpeme, usted tal vez en este momento piensa que las cosas que está haciendo
no son útiles. ¿Sí me entienden? O sea, también tenemos estos instrumentos, ¿no? Y al final también justamente la retroalimentación sirve eso, para que el paciente tenga una memoria más vívida de lo que se habló en la consulta y que lógicamente cuando ya salga del consultorio pueda poner en marcha todo lo que el psicólogo se le ha podido asesorar. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Grace. ¿Se mantiene al tanto de los avances en el campo de la psicología y qué estrategias utiliza para seguir desarrollándose como profesional? La psicología es una ciencia, como todas las ciencias, ¿no? Se actualiza. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, los conceptos básicos de psicología vienen desde hace muchísimos años atrás, ¿sí? Tenemos, como ya les había hablado, tenemos a Sigmund Freud, ¿no? O a Jung, ¿sí? Que son psicólogos del siglo anterior, ¿no? Y lógicamente las teorías tanto de Freud como de Jung todavía se las utiliza. Por ende, la actualización es importante, pero también es importante que ustedes adquieran una corriente psicológica y esa corriente psicológica ustedes la puedan sacar la mayor fortaleza que ustedes puedan. Yo tenía un profesor que se llamaba el doctor Lucio Valareso. El doctor Lucio Valareso justamente falleció recién hace unos 6 meses. Él es el padre del integracionismo en el Ecuador. Era un excelente profesor, recibió hasta un premio Sigmund Freud. No sé si ustedes han oído el integracionismo. Yo no comparto mucho el integracionismo porque el integracionismo implica coger un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá. Desde mi punto de vista, yo creo que uno debe ser bueno en una corriente. Si ustedes toman la decisión de ser sistémicas, digamos, ¿no? Que ahora les escucho que la corriente sistémica, como ustedes deben saber los niños, tiene es muy valiosa en terapia de pareja y terapia de familia, ¿no? Mi recomendación es que se profundicen justamente, si es que son sistémicas, en sistémica, ¿no? ¿Cómo me actualizo yo? La pandemia nos dejó cosas terribles, pero al mismo tiempo nos dejó cosas súper positivas. Ustedes saben que antes, bueno, ustedes les veo que son guaguitas, ¿no? Pero antes uno tenía que irse a hacer los cursos presenciales, ¿no es cierto? Sí. El curso que usted creía conveniente muchas veces teníamos que viajar, ya sea a Guayaquil, a Puerto Viejo, a otra provincia o a otra ciudad para recibir los cursos. En la actualidad tenemos la gran oportunidad de recibir los cursos online. Y eso les recomiendo, niñas lindas, sigan los cursos online lo más que puedan. Indudablemente eso les va a servir cuando ustedes ya vayan a necesitar conseguir un trabajo. Yo trato muchas veces de autoeducarme, ¿no? Con los cursos online. También es importante la lectura, justamente estoy leyendo un libro, estaba leyendo antes de que ustedes vengan. Es importantísimo la lectura. Es importantísimo también los artículos que salen en la actualidad. Hay ahora páginas tan importantes, psicología.com, hay psiquiatría.com, o sea, en la actualidad hay páginas súper valiosas que nos dan a nosotros la facilidad de nosotros de seguir estos cursos, ¿no? Y cuando en el glorioso ejército ecuatoriano nos dan la posibilidad de seguir algún curso, o sea, bienvenido sea, ¿no? Seguimos los cursos que uno pueda, pero repito, antes teníamos que acudir, ahora tenemos la posibilidad de hacer los cursos online. Les comento algo, yo estoy ahorita siguiendo un curso de mediación y todo es en línea, igual como, según tengo entendido, ustedes también están estudiando en línea, ¿no? Que desde mi punto de vista me parece, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque nadie va a quitar que el hecho de estar, yo siempre tendré un recuerdo maravilloso de mis clases en la Universidad Central, mis compañeros, las farras, la joda, las peladas, o sea, todo lo que implica estar en contacto con otro ser humano, pero si es la cuestión de la capacitación, ahora gracias a Dios, imagínense que ahora hay posgrados en línea que, o sea, no comparto mucho. Y otra cosa, ¿saben lo que yo sí no comparto en definitiva? Es la terapia en línea, o sea, me parece algo tan impersonal, o sea, yo nunca me han pedido, doctor, podemos hacer terapia online o en línea, yo sí no comparto esas cuestiones. Yo pienso que lo más maravilloso que debe existir entre un paciente y un terapeuta es ese contacto, ¿no es cierto? Las miradas, el calor. Yo les juro, por Dios, yo a mis pacientes les abrazo. Claro que les pido permiso, ¿no? Muchas veces cuando son niños a los papás les pido permiso, le digo, ¿puedo abrazar? Dice, sí, claro, doctor. O ya a las personas adultas le digo, le voy a dar un abracito. Yo tenía una paciente que tenía una fobia social, o sea, no soportaba estar con personas. Y recuerdo que un día le digo, ¿le puedo abrazar? Y ella puso una cara, pero Dios, como diciendo, ¿qué cree que le pasa a este loco? Y le dije, no me importa, le voy a abrazar. Y le abracé o sea, sentir ese calor y esa se sintió súper bien, ¿no? Entonces le digo, tenemos ahora la posibilidad de educarnos en línea y que me parece súper, súper excelente y maravilloso.
Y además, ¿qué tipo de supervisión clínica recibe regularmente en sus prácticas? Que como yo les decía en un inicio, yo estoy en una institución jerarquizada y a nosotros tenemos un control bastante estricto, ¿no? Entonces, siempre nos están controlando que nosotros, pónganse, yo tengo que mandar, eh, vuelvo y repito, ahora tenemos la posibilidad todo en línea. Así que ahora en línea uno se manda ya los informes, cuántos pacientes atendimos, qué actividades se hizo, todo en línea. Así que nos están supervisando prácticamente todos los días, ¿no? Y aunque que ves, la cuestión de los informes es prácticamente, me piden, yo creo que unos 2 o 3 informes a la semana, tengo que estar haciendo informes, informes, informes. Les soy muy sincero, terapéuticamente es importante que uno tenga, la OMS dice que uno tiene que recibir terapia, ¿no? El psicólogo tiene que recibir terapia, pero, o sea, sí lo he hecho, no formalmente, más bien informalmente, con alguna colega se le comenta algunas situaciones, pero si viene al tema antes que se vaya de la mente, yo les voy a decir algo muy importante, niñas, y espero que no malinterpreten mis palabras. Yo recuerdo tenía una paciente que me decía, ya salíamos del consultorio, ¿no? Me decía, y doctor dice, ¿y qué será del paciente que quería matarse? Les pongo un ejemplo, ¿no? Yo le decía, niña linda, yo no sé y no me interesa. Ustedes dirán, ¿qué le pasa? ¿Cómo así no le interesa? Tengan algo bien claro, niñas, ustedes tienen que cuidar su salud mental por sobre todas las cosas. El paciente es su paciente cuando está al frente suyo. Cuando ya salió el paciente de su consultorio, olvídense de ese paciente. Porque si ustedes están pensando, se irá a matar, estará bien, ¿cómo estará en su casa? Este error lo cometemos cuando somos novatos, cuando recién iniciamos la carrera de psicología. Pero eso les digo, cuando el paciente está al frente suyo en su consultorio, denle todo lo que ustedes puedan. Denle su sapiencia, denle su inteligencia, denle su amor, denle todo lo que ustedes tengan como profesionales. Pero cuando ya salga de su consultorio, olvídense de ese paciente, porque los que se van a hacer daño son ustedes. Escucharán clarito, niñas. Buenas tardes, estimado doctor. Mi nombre es Yanina Navar. Y bueno, mi pregunta es, ¿podría compartir con nosotros algún desafío o dilema ético que haya enfrentado en su práctica clínica con doctor Salmoa? ¿Y cómo lo abordó? Muchos, ¿no? Muchos dilemas éticos. He tenido pacientes que se me han insinuado, ¿no? Entonces, por sobre todas las cosas, uno debe tener ética. Por sobre todas las cosas, yo creo que son los valores que traemos desde casa y eso no lo podemos perder nunca, jamás, porque eso no tiene precio, ¿no? Tuve un caso, les voy a comentar, ¿no? Estábamos con una paciente, ¿no? Entonces la paciente me decía que tenía problemas de orden sexual con su esposo. Entonces ella me dice, ¿sabe qué, doctor? Lo que pasa, dice que mi esposo tiene pequeño su miembro. Entonces yo le digo, disculpe, ¿por qué? ¿Cómo así asume que su esposo tiene pequeño? Entonces ella empieza a decirme, es que doctor, ¿se ha visto usted las películas? En las películas son, o sea, me empezó a decir eso, ¿no? Entonces yo le digo, discúlpeme, niña, señora, le digo, las películas, usted sabe que muchas veces exageran y aparte son artistas que están dotados de esta cuestión, ¿no? Y de ahí esta paciente me dice, doctor, ¿y usted cómo la tiene? Entonces, imagínense, yo me quedé totalmente... Muy interesante. Y como última pregunta, en general, por mi parte, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de psicología que están empezando su carrera profesional? anonadado, ¿no? Pero en ese momento uno tiene que reaccionar. Pues yo le dije, disculpe, mi señora linda, no estamos hablando de mí. Y le pedí de favor que más bien se retire de mi consultorio, ¿no? Otro también de los dilemas tal vez morales o éticos que he tenido es que me han querido dar dinero. Muchas veces por lo que yo hago, lo que es los permisos de armas, hago las evaluaciones psicológicas para los permisos de armas. Entonces, cuando ustedes saben que yo trabajo en un policlínico que es totalmente gratuita la atención, ¿no? Entonces, muchas veces han ido personas a sacarle estos permisos de armas y cuando ya salen me saben querer dar dinero. Y yo les digo que no, porque yo estoy recibiendo un sueldo. Y eso sí les recomiendo a ustedes, niñitas bellas, absoluta. Nunca, de los nunca, cojan o acepten tal vez una coima, una dádiva, alguna cosa que vaya fuera de lo que es justamente esto, ¿no? Su trabajo, ¿no? He tenido casos, como les dije anteriormente, tuve el caso de un sargento que abusaba sexualmente de sus hijos. Afortunadamente, se llegó a- se llegó a comprobar estas circunstancias y en este caso el señor militar fue preso, ¿no? Pero muchas veces estamos en estos dilemas, pero como yo les digo, niñas, siempre los valores tienen que estar sobre todas las cosas. Recuerdo igual, un día una paciente también me dijo, doctor, dice, ¿y cuándo salimos? Entonces yo le dije que igual, ¿no? Que no puedo salir con... Puede ser una paciente súper linda, súper guapa, pero, o sea, la paciente es su paciente y eso sí hay que respetar. Y sobre todas las cosas, creo que uno debe respetarse, cuidarse y protegerse a uno mismo, ¿no?
sobre todas las cosas, ¿saben qué es lo básico y fundamental que un psicólogo debe dar a sus pacientes? Es amor. Denle a sus pacientes mucho amor. Ellos necesitan eso, ¿no? Cuídenles, trátenles como quisieran que les traten a ustedes, háganles sentir lo mejor, ¿sí? Como ya hablamos de la ética, indudablemente la ética sobre todas las cosas, sus valores, ¿no? Ser éticos, morales por sobre todas las cosas. eh, Nunca hagan cosas que esté fuera de la ley, nunca den un certificado porque les van a pagar. Les comento un caso, ¿no? Tenía una amiga, ¿no? Que era una chica muy, pero muy bonita. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, Carlos, dame un certificado, dice, porque no quiero ir al trabajo unos 2 días. Y dice, y yo te voy a dar, ya saben lo que me iba a dar, ¿no? Entonces le dije, no, le dije, ¿sabes qué? No, dijo, que me insultó, me dijo, me bloqueó indudablemente y dijo que ya se iba a conseguir por ahí, por otro lado. O sea, que se consiga nomás, pero repito, lo más valioso que existe en el mundo es eso, ¿no? Los valores que los traemos desde casa, ¿sí? Y también, como les dije anteriormente, niñas bellas, pongan una barrera, pongan esa barrera, tienen que ponerlas ustedes, porque ustedes dirán, ay, pero doctor, y mi paciente, si le pasa algo malo, si le pasa algo malo al paciente es la decisión de él. Ustedes preocúpense por ustedes, por su salud mental. Imagínense, yo 21 años con pacientes ya estaría, no sé, medio loco, aunque sí estoy, pero no tanto, ¿no? No, estaríamos, si no ponemos esa barrera, nosotros nos vamos a enfermar. Y lo importante es que ustedes, como psicólogas, no tienen que enfermarse, porque lógicamente si se enferman, ¿cómo van a poder seguir ayudando a las personas que van a buscarles a ustedes a su consultorio? Entonces, esa barrera invisible tienen que ponerles, como le digo, salió su paciente del consultorio y hasta luego. Llega el paciente a su consultorio y denle todo, denle su vida, denle su cariño, denle su amor, denle su respeto. Pero salió y hasta ahí nomás. Primero son ustedes, niñas. Bueno, muchísimas gracias, estimado doctor Cárdenas. Quiero en nombre de todo nuestro grupo extenderle nuestro enorme agradecimiento por habernos brindado su tiempo, compartiéndonos su conocimiento, experiencias, orientación y sugerencias en esta enriquecedora entrevista con un profesional tan admirable como lo es usted, que será muy valioso para nuestras carreras. Quedamos muy agradecidas por usted. Muchas gracias. Niñas, para mí es un placer. Eh, Hay un poema que dice juventud divino tesoro, y eso es lo que ustedes tienen, ¿no? La juventud, por sobre todas las cosas, ustedes tienen todo el camino por delante para que conquisten el mundo, ¿no? ¿Sí? Ustedes quieren conquistar el mundo, está en sus manos, ¿no? Tienen mi número, cualquier cosa estoy a las órdenes para lo que necesiten. Igual, Estefanía sabe dónde está mi consultorio. Cualquier cosa, niña, estoy a las órdenes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.